subirían los medos y los persas. Y Darío es decir, si queremos que exista enviaré al profeta, se caracteriza por sus leyes. Capítulo 2, versículo 17 al... hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. El 21. ¿Cómo íbamos a reconocer y quiénes iban a venir con ese espíritu de Elías? ¿Quiénes iban a ser los que representaban a Elías? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Capítulo 2, versículo 17 al 21. ¿Cómo íbamos a reconocer y quiénes iban a venir con ese espíritu de Elías? ¿Quiénes iban a ser los que representaban a Elías? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Para el tiempo en que tuviera que aparecer el Elías, tenían que haber señales y aparecerían hombres y mujeres que profetizarían. Todos estos iban a representar ¿a quién? Porque ellos son los que van a anunciar el día grande y manifiesto del Señor, para que la gente se prepare para la segunda venida de Cristo. Ahora bien, ¿cómo se iba a reconocer a estos que iban a decir que venían profetizando? ¿Por qué? Porque pueden aparecer muchos diciendo que profetizan y engañar. Jesucristo declaró que habrían engaños en los últimos días. San Mateo capítulo 24, versículo 24, fíjense lo que dice allí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún. Entonces necesitamos estudiar la historia de Elías para saber qué predicaba Elías, qué cosa enseñaba. De lo contrario, nunca vamos a saber qué cosa es lo que se tiene que profetizar cuando aparezca el Elías para estos últimos días. Ahora, no es que el profeta mismo, Elías, va a venir a la tierra o va a regresar. Sabemos que él está en el cielo porque fue trasladado vivo, ¿correcto? Fue llevado en un carro de fuego. Ahora, ese espíritu de Elías ya vino en una ocasión. ¿Cuándo fue que vino? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, ¿correcto? Jesús fue claro cuando dijo, a la verdad el Elías ya vino, y fue rechazado, ¿no? Y entonces el mensaje que traía Juan el Bautista era el mismo mensaje que traía Elías. Y había una gran comparación entre estos dos personajes. Antes de que hablemos de la historia de Elías y de aquella profecía que él debía de traer, vamos a ver algunos textos del espíritu de profecía en relación con el sistema de organización de iglesia y la promesa de que se derramaría el espíritu de Elías. ¿Correcto? Vamos a ver. No condenar los métodos individuales. Primer punto, Elena de Huay dice acá que debemos de tener cuidado de no condenar a aquellos que van a traer sus métodos individuales y que no están trabajando como los dirigentes de la iglesia quisieran que trabajen. ¿Por qué no debemos condenar esto? Porque entre ellos podría estar el espíritu de ¿quién? Ahora sí. Por otro lado, dice ella, los dirigentes de entre el pueblo de Dios
deben guardarse del peligro de condenar los métodos de los obreros individuales que sean inducidos por el Señor a hacer una obra especial para la cual hay pocos idóneos. Es decir, el Señor va a llamar hombres a quienes el Señor les va a decir la obra que tienen que hacer. Y estos hermanos que van a hacer la obra probablemente no estén de acuerdo con el cronograma de la Iglesia Mundial. ¿Correcto? La Iglesia Mundial tiene un cronograma para poder anunciar el Evangelio, bueno, según el criterio que ellos han puesto, ¿no? Es decir, los dirigentes. Pero si hay hermanos que no coinciden con ese cronograma mundial, no por eso los vamos a hacer de lado. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar obreros individuales que sean inducidos por Él a hacer una obra. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando Dios está levantando algún obrero así? En primer lugar, no puede estar separado de la obra para este tiempo, por algo es obrero. Tiene que estar en armonía con la obra. ¿Qué cosa es la obra, hemos dicho? El mensaje de los 3 ángeles, especialmente el tercer ángel que es para nuestra hora. Entonces, para poder reconocer a ese obrero individual, el primer punto de característica que debe llevar es que predique el tercer ángel, que empuja hacia la proclamación de la denuncia contra la bestia y su imagen, su marca, y llama a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya está. Si no predica eso y dice que es un obrero individual, no le creemos. ¿Por qué? A la ley y al testimonio. No dice conforme a eso, no le ha amanecido. Así sea el hijo del pastor, el hijo del presidente de la iglesia, así sea el más consagradito de la iglesia que no mata ni una mosca, ¿no? Y decimos, pero este hombre hace todo lo que es correcto, no se le ve nada, es intachable. Pero no predique el evangelio, es Satanás disfrazado ¿de qué? De ángel de luz. Así que debemos tener... Acá nosotros no medimos por otra cosa que no sea la regla de la ley y los profetas, ¿correcto? Esa es la única regla que tiene la iglesia para medir a alguien que está llevando el evangelio. Más allá de eso, no podemos determinar, ¿correcto? Muy bien. Más aún sigue diciendo, sean los hermanos que llevan responsabilidades, es decir, los dirigentes, lentos para criticar movimientos que no estén en perfecta armonía con sus métodos de trabajo. Fíjese bien, ¿eh? No dice que no estén en perfecta armonía con las doctrinas, sino ¿con qué? Con sus métodos de trabajo. Es decir, si ya se ha creado un sistema de método de trabajo que se quiere hacer para predicar el evangelio, y hay algunos hermanos que se levantan en la iglesia y que tienen otros métodos, pero para llevar la misma verdad, no hay que oponerse. Al contrario, ¿no? Siempre que alguien nos diga, hermano, ¿sabe qué? Estoy pensando subirme a todos los buses interprovinciales, quiero regalar ahí el mensaje del tercer ángel, ¿eh? Corre, no hay problema. Pero si dice, hermano, ¿sabe qué? Yo tengo nueva luz, así que voy a enseñar esa nueva luz, no hay aquí ningún tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque no estamos predicando nuevas luces, estamos más bien terminando de predicar ¿cuál mensaje? El tercer ángel. No hemos acabado el tercer ángel, vamos a querer nueva luz. No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Ahora, si esa nueva luz viene para contribuir a terminar el tercer ángel, ya estamos hablando de otra cosa. Eso es maravilloso, ¿no? Pero mientras no contribuya a la proclamación del tercer ángel, no lo aceptamos. Así sea quien sea, así llore el hermano y así diga, no me dejan trabajar, ¿cómo puede ser? Ellos nomás quieren trabajar, que digan lo que quieran, no hay problema. Pero cuando predica la verdad, ahora sí vale lo que dice, ¿no? Sigue diciendo más. No supongan ellos nunca que cada plan debe reflejar su propia personalidad. Es decir, nunca supongan que tienen que ser copia de la otra persona en sus métodos. No, cada quien tiene sus métodos, puede hacerlo. No teman confiar en los métodos de otros, porque al privar de su confianza a un hermano obrero que con humildad y celo consagrado está haciendo una obra especial, según Dios le señaló, están retardando el progreso de la causa del Señor. Obreros Evangélicos 503. A veces se dice de aquellos que están llevando el mensaje del tercer ángel, ese hermanito está fuera de la organización, es un reformista, no es de la iglesia adventista, está dividiendo la iglesia. Esos son cuentos. Cuando una persona esté hablando así de frente, dile, no, tú no eres adventista, a ti no te creo.
No, pero que yo soy el pastor, soy el director, soy el anciano de iglesia, y yo te estoy diciendo que ellos están fuera de la iglesia. No, no te creo, tú no eres adventista, tú eres impostor, estás infiltrado dentro de la iglesia. Pero mira, yo tengo aquí mi licencia, soy un pastor, soy un misionero. No te creo, el papel aguanta todo. Te has infiltrado. Ahora, eso de las infiltraciones dentro de la iglesia no son cosas nuevas. Ya escribió en sus libros Alberto Rivera, ¿no? Un ex jesuita, ¿ah? Un cura. Él mismo declaró cómo es que se infiltraban dentro de las iglesias evangélicas protestantes, y que la primera iglesia que fue infiltrada en el año 1940 al 60 fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es decir, nuestra iglesia. Así que nuestra iglesia es la más infiltrada de toditas. Así que debemos de tener cuidado, porque en nuestra iglesia hay personajes que se dicen ser pastores, incluso pasan de presidentes de misiones. ¿Por qué? A partir de los años 60 comenzaron a introducirse en nuestras universidades para teología jesuitas y muchos otros más de sociedades secretas y gente de otras iglesias. Y comenzaron a estudiar teología. Terminaron graduados como pastores y ahora están pastoreando nuestras iglesias, siendo gente que se ha infiltrado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso quién lo dice? Lo dice el mismo Alberto Rivera, quien denuncia todo lo que se hizo para poder infiltrar a las iglesias protestantes. Así que entonces, estamos bajo un tiempo de infiltración pastoral. O sea, tenemos pastores que no son pastores adventistas. ¿Y estos cómo se van a poder diferenciar de los verdaderos? Fácil, estos pastores falsos van a introducir el movimiento ecuménico dentro de la iglesia. Para lograr formar el movimiento ecuménico es fácil para ellos. ¿Qué hacen? Solamente te quitan tus doctrinas cardinales. ¿Cuáles son las doctrinas cardinales de la iglesia adventista? ¿Ah? El sábado, la ley, el santuario y la no inmortalidad del alma. ¿Dónde encontramos esas 4 doctrinas cardinales, los pilares de la iglesia? En el mensaje de los 3 ángeles. De manera que entonces ellos tratan de atacar estos mensajes, deshacerlos, porque el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje para el mundo. La iglesia adventista fue levantada para proclamar ese mensaje, despertar al mundo hacia la segunda venida de Cristo. No tiene otra cosa que hacer. Si nos vamos a predicar lo que predica el bautista, el evangélico, el pentecostal, el católico, entonces ¿para qué nos han levantado? Seríamos una iglesia que trae más confusión, más Babilonia. No tiene ningún sentido. Así que la iglesia adventista tiene un mensaje específico: la segunda venida de Cristo, la hora del juicio y la preparación para el tiempo de angustia. Tenemos que anunciar nuestra verdad con claridad. Muy bien. Ahora, eso está relacionado directamente con el mensaje del Elías. Haciendo un poco de memoria, porque luego vamos a estudiar acerca de ella, hemos dicho en el próximo tema. Haciendo un poco de memoria de Elías, Elías dice que estaba combatiendo contra Acab, contra Jezabel y los 400 profetas de Baal, ¿no es cierto? Acab representaba el poder político. Jezabel, su esposa, representaba a la iglesia que había adulterado y traicionado metiendo la idolatría dentro de la iglesia. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque Jezabel era sidonia e introdujo la adoración a Baal. Y los 400 profetas que tenía Jezabel eran falsos profetas. Así, Juan también se enfrentó con 3 poderes: Herodes, Herodías, su esposa, y Salomé, su hija. Herodes, que representaba el poder político; Salomé, que representaba a la iglesia adúltera. ¿Por qué? Porque se casó con su hermano del rey. Y finalmente Salomé, que era la falsa profeta, la que bailó para el rey e hizo matar ¿a quién? A Juan el Bautista. Representa al protestantismo. Para los últimos días, en estos tiempos, se ve que el Elías representa a los que llevan el tercer ángel, mientras que aquellos poderes que se le oponen son la bestia, el falso profeta y el dragón. El dragón, que representa el poder político; la bestia, que representa el poder religioso papal, que es la mujer Babilonia; y las hijas, que representan al poder del protestantismo apóstata o falso profeta. Es decir, en los 3 casos se enfrentan con 3 poderes, es lo mismo, ¿correcto? Y el enfrentamiento de Elías contra Acab fue: 1, declarar que habían dejado los mandamientos de Dios y se habían ido tras los Baales. Así le dijo a Acab, ¿no es cierto?
Segundo, al irse con los Baales se habían ido con Babilonia. Tercero, estaba denunciando a Acab como el poder apóstata. Es decir, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. ¿Correcto? Eso es lo que predicaba Elías. El mismo mensaje tenemos que proclamar para esta última hora. Nos dice la mensajera de Dios. Vamos avanzando un poquito más. Fíjense lo que dice acá. Un poquito antes, se nos ha pasado una. Un poquito lento. Ahí está. La profecía debe cumplirse. ¿Alguien vendrá con el espíritu de qué? De Elías. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado piadoso, es decir, mucho exiges, ya pides, ya demasiado, que ya nada se puede hacer. Eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Testimonios para Ministros 475. Es tremendo, ¿no? El que venga con el espíritu de Elías va a tener que traer ¿qué mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿qué cosa le van a decir, dicen los dirigentes? ¿Ah? ¿Qué le van a decir? Eres demasiado, ¿qué? Muy extremista, ya muy perfeccionista. Ya demasiado pides. ¿Por qué? Porque va a estar diciendo que hay que obedecer ¿qué cosa? La ley de Dios. Eso significa demasiado piadoso. ¿Ah? Y luego, ¿qué le van a decir? No interpretas las escrituras de la debida manera. Esto es gracioso, ¿no? Siempre que hay dirigentes que se te quieren oponer, te dicen, tú no interpretas bien las escrituras. Y de pronto tú le dices a él, ¿y tú las interpretas bien? Y yo soy el dirigente, soy el ungido, no puedes venirme a hablar así. Para eso sí. Es tremendo, pero no te muestran cómo interpretan las escrituras. A Jesús lo acusaban de lo mismo. Y Jesucristo les decía más bien a ellos, ustedes ignoran la ley de Dios, ignoran la verdad, no conocen el poder de Dios y las escrituras. Entonces este es un choque de mente contra mente. Cuando el espíritu de Elías aparezca, significa que va a haber controversia en la iglesia. Van a chocar dos lados. Los dirigentes van a chocar contra el laico. Así de sencillo. Esta no va a ser una lucha de dirigentes contra dirigentes. El espíritu de Elías no está siendo presentado como alguien que va a venir de entre los dirigentes. Está siendo presentado de alguien que viene de entre ¿quién? Entre los laicos. Elías fue laico. Elías no estudió en ninguna escuela de profetas. Fue llamado para profetizar directamente por Dios. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la escuela de profetas en tiempos de Elías estaba bajo la dirección de ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba dirigiendo las escuelas en tiempos de Elías? ¿Ah? Jezabel. Jezabel junto con Acab. Por eso tenían a los 400 profetas de Baal. ¿Correcto? Así que entonces Elías no pasó por esa escuela de profetas que ellos habían pervertido. Elías fue llamado por Dios directamente. Dios le dio un mensaje para que lo proclamara al rey. Y una vez que Elías recibió el mensaje, predicó al rey, llamó la atención, hizo la reforma, ahora recién Elías levantó escuelas de profetas nuevas, donde se enseñaba solamente ¿qué? El mensaje de Elías. ¿Correcto? Y eso es lo que vino aconteciendo ahora. ¿Qué cosa hemos visto? Para empezar, los dirigentes de nuestra propia iglesia, porque esto está escrito, ¿eh? Por eso lo digo así directamente, ¿no? Dentro de nuestra propia iglesia, los dirigentes se opusieron a la predicación laica. ¿Por qué? Porque los que nos levantamos a predicar el evangelio fuimos laicos. No somos pastores, nunca hemos estado en un curso de teología. Hemos entrado directamente por la puerta. Es decir, por la puerta de las ovejas, que es Cristo, la palabra. Y entonces, cuando hemos entrado con ese mensaje, lo primero que nos han empezado a decir es, mucho exiges, demasiado legalista, muy pegado a la letra,
pegado a la letra de la ley, fanáticos, ¿no? Esos son los términos que dieron. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene educación espiritual, ¿no? Ellos se han educado en las escuelas humanas. De manera que entonces, muchas de nuestras iglesias, muchas de nuestras universidades se pervirtieron. Tal es así que la teología que se empezó a enseñar dentro de nuestras universidades comenzó a decaer porque ya nos enseña el mensaje de los tres ángeles. En ese tiempo, cuando estábamos predicando los tres ángeles, se empezó la proclamación después del año 90-95. En la universidad, cuando fuimos para allí a predicar, rechazaron de plano el mensaje del tercer ángel. Y dijeron que en la universidad no se estudiaba eso. Que en la universidad solamente se estudiaba acerca de temas de familia y acerca de temas de organización con diezmo. Es todo lo que se te enseñaba. ¿Y la profecía? ¿Qué ha pasado con la profecía? Los mismos teólogos ni siquiera estaban estudiando los libros de profecía. Entrabas al salón White, que es un salón grande donde están todos los libros del espíritu de profecía, y te encontrabas un solo teólogo sentado ahí, la única esperanza de la universidad. Todos los demás estaban jugando, ¿no? Y eso nadie me lo ha contado a mí porque yo estuve allí, yo fui a ver, yo prediqué ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fuimos a ver, uno solo estaba ahí en el salón White. Y todos los demás teólogos no querían nada. Y nos llamaban, ¿no? Recuerdo que venían hasta el cuarto donde nosotros estábamos con un hermano que estaba estudiando tercero de teología. Y entonces venían y nos tocaban la puerta, ¿no? Los demás teólogos. Nos golpeaban incluso y tiraban pelotazos. ¡Salgan a jugar! ¿No? Y me decían, Darío, ¡son a jugar fútbol! Entonces yo desde adentro le decía, cuando termine de estudiar voy a ir a jugar, porque hay cosas más importantes. Primero hay que estar a los pies de Cristo y luego recién poder pensar en lo demás. Y ellos que no, que sal ahorita, que haces metido con los libros, pero bueno. Lo sorprendente es que ese único que estaba en el salón White, estudiando los libros del espíritu de profecía, nunca va a ser el pastor. Nunca va a ser llamado. Nunca lo van a nombrar. ¿Por qué? Porque esa persona no va con los intereses. A quienes van a nombrar es a los juguetones que estaban afuera. Ahora, si por eso dicen que estoy criticando, que digan lo que quieran, porque eso no es crítica. Estoy contando lo que dice Elena de White y lo estoy ilustrando para que se den cuenta de lo que vino ocurriendo. ¿Correcto? Una vez que eso ocurre y se sigue predicando el mensaje de los tres ángeles, comenzaron a decirnos, déjame decirte cómo tienes que predicar de la debida forma. Estás torciendo las escrituras. Es increíble, ¿no? En otra ocasión, cuando fui llevado hasta la misión, ¿no? Como 7 veces fui llevado a la misión, para tener que hablar de por qué predicaba yo el mensaje de los tres ángeles. Y entonces cuando llegué, recuerdo, hasta la misión, el pastor presidente me dice, tú tuerces las escrituras. Entonces yo me quedé mirando, y eso que ellos saben que no le pueden decir eso a nadie. Eso no se dice a nadie, eso se demuestra. ¿Correcto? Si es fácil venir a decirle a otra persona, tuerce las escrituras, si eso es fácil de decir, pero a ver, demuéstralo. Ah, esa es otra historia. Hay muchas personas que vienen y de frente te dicen, ese es un falso profeta, de frente al ataque, ¿no? La cuestión no es decir ese es un falso profeta, es demostrar quién es falso profeta, ¿correcto? A Jesús le decían, demonio tienes, por Belcebú haces los milagros, así que es un falso profeta, le decían. Pero decir eso es fácil, porque Jesús del otro lado, ¿qué les decía? Falsos profetas, mentirosos, lobos rapaces, ¿no? Entonces la confrontación, ¿se dan cuenta? Era entre los dos decían lo mismo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo poder saber cuándo alguien es falso profeta o verdadero profeta? Fácil, cuando venimos a confirmarlo con las santas Escrituras. Si va a la ley y al testimonio, si habla de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cómo va a ser falso profeta? Si está repitiendo solo lo que dice la Biblia. Y eso no tiene sentido. Falso profeta se le llama a todo aquel que habla lo que no está en la Biblia, que enseña lo que no está en la Biblia. ¿Correcto? Ese es el falso profeta. Otro no hay falso profeta. No le vamos a decir falso profeta a alguien que viene y corrige a los dirigentes y les dice, ustedes están equivocados. Serpientes, generación de víboras, les dijo Juan el Bautista.
Jesús les dijo lo mismo, por eso le decían falso profeta. ¿Por qué? Porque se enfrentaba a esos hombres que estaban predicando mentiras. Eso no prueba que Jesús era un falso profeta. ¿Correcto? Entonces, para decir falso profeta hay que tener pruebas. Así que entonces cuando este presidente me dijo, tú tuerces las escrituras, entonces en lugar de discutir más, simplemente me dijo, yo te voy a leer 3 citas ahorita que tú no conoces. Y vas a ver quién tiene la razón acá. Ya, pastor, le dije. Y entonces sacó ahí su manual y empezó a leerme una cita, ¿no? Supuestamente el espíritu de profecía. Y cuando terminó de leer esa cita le dije, pastor, yo tengo otra cita parecida, le digo. A él. Y se la leí de otro libro del espíritu de profecía. Y 3 citas me leyó y 3 citas le saqué de otros libros, pero que decían lo mismo. La pregunta es, si yo estaba sacando lo mismo que él leía, pero de otros libros, ¿estaba entendiendo igual que él o no? ¿Qué mejor prueba de demostrar que no estoy torciendo nada? Que entiendo completamente igual como él entiende. ¿Correcto? Fue suficiente, cerró su librito y dijo, no, todo está bien. Es que así es como se prueba la verdad. ¿Cómo? Por la misma verdad. ¿Está claro? Así que cuando alguien les diga a ustedes, ese hermano está fuera de la organización, está formando otra iglesia, es un falso profeta, eso es una base pobre para poder probar algo. Díganle de frente a esa persona, no, hermanito, eso lo dice cualquiera, yo también puedo decir lo mismo de ti. Otra cosa es que tú pruebes que es así. Pruébame con las escrituras que es así. Muéstrame con el escrito está. Y cuando yo vea el escrito está, entonces recién voy a creer. ¿Correcto? Hay algunos hermanos, por ejemplo, movimientos reformistas, que ¿qué hacen? Ellos no prueban con las escrituras, ¿no? Ellos, para demostrar sus errores de otros, prueban por la vida de la persona, ¿no? Un día me encontré con unos reformistas, ¿no? Y estos me decían así, no, en tu iglesia no, yo no creo, porque tu pastor es así. Aquel otro come carne. Aquel otro es así. La esposa del pastor se viste asá. Así que por eso no les creo. Y entonces le dije yo, ¿y en qué momento me vas a mostrar cuál es la doctrina? Porque que tú me señales los errores de ellos, yo también te puedo señalar tus errores. Así me dice, ¿en qué me estoy equivocando? Todavía tú comes torta con huevo, con azúcar y con grasa, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Le dije. ¿Ves? Si empezamos por atacarnos por cuestiones de vida, ninguno va a tener la razón. Todos somos falsos profetas. No tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a tú querer probar que una iglesia está llena de fieles porque simplemente saque su comportamiento? Si hay trigo y cizaña. El que haya cizaña en medio de la iglesia no prueba que la iglesia no es la verdadera. No son las acciones de la persona la que determinan la doctrina. Las acciones de la persona solo van a determinar su juicio, si va al cielo o no va al cielo, si es buen ejemplo o no es buen ejemplo. Eso son cuestiones personales e individuales. Por eso nunca vas a decir no tiene la verdad. A ver, supongamos que nos vamos por el lado de las acciones. Ya. ¿Le creerías al rey David que es un siervo de Dios? ¿Ah? Veamos sus acciones. Adúltero con Betsabé. Asesinó a su marido. Para remate del asunto, David ni siquiera se arrepintió durante todo el año. Ya está. ¿Qué hacemos con David? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? ¿Ah? ¿Ah? Pero la Biblia dice que era justo. La Biblia dice que es un profeta de Dios. ¿Te diste cuenta? Es que tenemos que tener cuidado. La verdad es la que manda. Si al final algún profeta se perdió, porque ¿se acuerdan ustedes del profeta Balaam? Ya era profeta. ¿Qué profetizó Balaam? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Qué profetizó? ¿Y qué profetizó? Y que nosotros creemos hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan o no? Profetizó que aparecería una estrella en el oriente cuando nazca ¿quién? Y por eso los reyes magos del oriente vinieron, porque leyeron las profecías de Balaam. Ahora, ¿Balaam era un verdadero profeta o falso profeta? ¿Ah? Era un falso profeta. Miren, fue el que metió a todos los moabitas y las moabitas dentro de la iglesia
para hacer pecar a los israelitas. ¿Se acuerdan o no? Y entonces dice que las moabitas se metieron y se prostituyeron con los israelitas. Y entonces el hijo de Aarón vino con una lanza y mató a la madianita, con el israelita ahí, ¿no? En su propia cama los mató a los dos. Y se alegró Dios, ¿por qué? Porque frenó las prostituciones que estaban metiéndose en el pueblo. Y eso lo empujó ¿quién? Balaam. Balaam fue el que metió todo eso. Interesante, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo creemos en la profecía que dejó Balaam? Porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue siendo la fiel. Así que entonces, si tuviéramos que probar en todas las iglesias por el carácter de las personas, ¿en cuál iglesia creerías? ¿Ah? No le crees a ninguna, ni a ti te crees. Al final, ni a ti mismo te creerías un texto bíblico. Así de terrible. ¿Por qué? A ver, ¿quién sería acá dentro de la iglesia el capaz de decir, yo me creería a mí mismo porque yo soy santo igual que Dios? ¿Quién puede atreverse a decir eso? ¿Se dan cuenta? Es decir, la verdad se prueba por la verdad, por las santas escrituras, a la ley y al... Otra prueba no hay. Ahora, que la iglesia por dentro necesita corrección, obviamente, por eso todos los sábados predicamos, ¿no? Los miércoles y los viernes. ¿Hacia dónde apuntamos cuando predicamos? Más santidad. ¿Ya llegaste a santidad? Sí, Señor, he llegado hasta este nivel. Más todavía, hijito. ¿Y cuándo, Señor, me vas a decir que ya llegué a la santidad? Nunca, hijito, porque la santidad es seguir creciendo. ¿Qué cosa es en sí la santidad? Es sabiduría, y la sabiduría nunca termina. ¿Te diste cuenta? A ver, yo te voy a decir una cosa. A ver, cuenta los números, ¿dónde se acaban? Es sabiduría, o sea, vas conociendo más y más y más, y tu cabeza sigue sacando nuevos nombres. 1 trillón de trillones, 10 trillones de trillones, 100 trillones, 1000 millones de trillones, etcétera, ¿no? Y sigues avanzando y nunca paras. ¿Eso qué hace? Que tu sabiduría se expanda. Así la santidad, como es la sabiduría de la palabra de Dios, se expande, cada vez te vuelves más semejante a Dios. El nivel de la criatura, del ser creado, es desarrollar hasta la perfección divina. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Por eso es que la verdad de Dios llena tu mente, tu alma, nunca la dejas. ¿Sabes por qué nunca la dejas? Porque sigues obteniendo más, 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 más y más, y nunca para. Eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? Para los que buscan la palabra, porque si la dejas a la mitad ya es cosa tuya más bien. Nada se puede hacer, pues si no quieres, no te gusta la sabiduría, ¿no? Muy bien, muchos rechazarán la obra del Elías final, y aquí tenemos que tener cuidado. Dios dice a sus siervos, clama voz en cuello, no te detengas, es decir, predica con fuerza. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál es el mensaje que se tiene que hacer dentro de la iglesia? Lamentablemente, para toda criatura dentro de la iglesia, los mensajes dentro de la iglesia para la santificación siempre van a ser machetazo tras machetazo, ¿no? Tienes que mejorar, tienes que dejar esto más, aquello más es pecado, eso más también está mal. ¿Hasta cuándo me van a decir que todo está mal? Siempre. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Aunque la santificación es gradual, el pecado es general. Fíjate en esto. Todo tu mundo, todo lo que te rodea, todo está con pecado. Hasta un virus y una bacteria están con pecado. ¿Por qué? Porque van contra las leyes de la salud, te destruyen. O sea, este mundo está lleno de todo. Así que, a medida que tú vayas en este pueblo, siempre vas a ir subiendo, subiendo, subiendo y nunca vas a parar de subir. Porque siempre te va a decir, esto más es pecado, aquello más es pecado. Que también eso, o sea, ya no se puede usar eso tampoco. Así vas a estar. Porque vas a ir aprendiendo más y más. Y pronto te vas a dar cuenta que todo eso que es el pecado es lo que mata. De pronto vas a dejar algo que comías y vas a vivir más tiempo. De pronto vas a dejar algo que mirabas y vas a vivir más tiempo. De pronto vas a dejar algo que olías y vas a vivir más tiempo. Y un día te vas a dar cuenta
que acá en la tierra no puedes tener inmortalidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque todo lo que hay en la tierra te mata. Así de sencillo. Para que tengas la inmortalidad, es inevitable que te saquen de acá. Como a Elías, como a Enoch, como a Moisés. ¿Te diste cuenta? Porque ni el Hijo de Dios, estando en este mundo de pecado, evitó la muerte. Es increíble. Y eso que nunca pecó. Pero se le devolvió la vida porque nunca había pecado. Más allá del sacrificio que hizo por nosotros. Eso indica que este mundo está lleno de maldad, de muerte. Acá no se puede ser inmortal. Acá en este mundo lo que tenemos que ir es aprendiendo que todo lo que vemos en este mundo mata. Pero si le dijéramos eso a una persona que recién llega a la fe en el primer día, ¿sabes que todo es pecado? ¿Qué dirían? Me voy de acá. Así de sencillo, ¿no? Pero el Señor te da la oportunidad de que la santificación sea un proceso de crecimiento. Y por esa razón, la iglesia es una escuela que te enseña, que te hace graduar en un super conocimiento para que puedas saber qué cosa es la verdad, qué es la mentira, qué mata y qué no mata. ¿Comprendiste? O sea, con ese fin venimos a la iglesia. Es una escuela de aprendizaje hasta que te gradúes, hasta que seas grande, poderoso e invencible e inmortal. Pablo decía, ¿qué buscamos nosotros como seres humanos? Gloria e inmortalidad y la vida eterna. Hacia eso vamos. Todos buscan en este mundo de todo. Nosotros más. La gloria completa de Dios. ¿Se dieron cuenta? Y esa gloria completa se la logra cuando alguien nos dice nuestro pecado y nuestra rebelión. Como estamos tan arraigados con el mal, a veces el predicador tiene que predicar con fuerza para que se te arranque. Porque después tu papá te dice todos los días, tu mamá te lo dice, lo has leído en el libro y nada. Sí, es igual. Entonces viene el predicador y pone el hacha a la raíz sin pena y se viene abajo el árbol. Y quedas curadito, sanadito, sales de la iglesia, ¿no? Y dice, gloria al Señor, ahora sí ya puedo, dices, ¿no? Así es como se cura la iglesia. Muy bien, sigue diciendo más. Pero cuando el sencillo y directo testimonio viene de labios que se mueven por influjo del Espíritu de Dios, hay muchos que lo tratan con desdén, con desprecio, ¿no? Ahora mira y dice, ¿y este me va a enseñar a mí la palabra? Y como que te tuerce en la cara todavía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Carlos V, el rey, el emperador de España, dice que estaba sentado, ¿no? Ahí en su trono, y entró Lutero. Y Lutero tenía que predicar ese día, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Lo miró Carlos V, ¿no? Porque Carlos V pues estaba vestido con sus tremendos atuendos, y Carlos V era uno de los más hermosos de su época, tipo Absalón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Carlos V dice que se quedó así mirándolo a Lutero, ¿no? Y lo miró al de su lado y le dijo, si hay un hereje que me va a convertir alguna vez al protestantismo, no va a ser el traposo ese. Sí, de frente, ¿no? Lo atacó a Lutero como si nada. ¿Por qué? Porque él creía que tenía que venir alguien de vestido divino para convencerlo a él. Pero si hubiera venido el angelito más pequeñito del cielo, y se hubiera encontrado con Carlos V, el angelito hubiera dicho, a ver, ¿dónde está el rey con el que tengo que hablar? ¿Dónde está Carlos V? Ahí está a tu lado. No, este traposo no es. ¿Dónde está Carlos V? El ángel le hubiera dicho así. Así que estaba pensando al revés Carlos V. ¿Cómo se le va a ocurrir decir, este hereje traposo no es el que me va a convencer? Porque si tuviera que venir quien él quería que venga, ese que viniera le diría a él, no, yo a traposos no predico. ¿Y ahí se cuenta? ¿Es por qué? Porque el ser humano siempre se cree más de lo que es, porque piensa que es más de lo que es, cuando no es nada. Eso es lo que tenemos como seres humanos. Pero bien, en fin, seguimos leyendo. Pero cuando el sencillo y directo testimonio viene de labios que se mueven por influjo del Espíritu de Dios, hay muchos que lo tratan con desdén, con desprecio. Estos son los que entre nosotros, en los hechos y no en las palabras, dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Bueno, esta es la mayor cantidad de gente que vemos en la iglesia. Dice, no, momentito, dice, muy duro lo que predicas, ¿no?
dinos que Jesús nos ama. ¿Por qué nos predicas cosas tan fuertes, tan duras? No, 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 no. Hay que predicar el amor de Dios. Bien, y casi la mayoría de los dirigentes que se oponen, ¿saben qué dicen? No, lo que pasa es que ellos predican muy fuerte, asustan a la gente. ¿Cómo le vas a predicar la profecía? ¿Cómo le vas a decir la bestia, su imagen, su marca? ¿Ve? Están peleando con las otras religiones, dice, ¿no? Como que ellos fueran más inteligentes que Dios para decir qué hay que decirle a la gente y qué no hay que decirle a la gente. O sea, si lo hubieran visto predicando a Juan el Bautista diciendo: generación de víboras, ¿hasta cuándo no vais a aceptar el juicio de Dios porque huís a la ira divina? ¿Qué le hubieran dicho a Juan? ¿Ah? Tu pastor ecuménico, ¿qué le hubiera dicho a Juan? Estás predicando demasiado, nos vas a hacer pelear, estás creando división. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? ¿Que nos persigan de una vez? ¿Para qué le pisas la cola al dragón? Es lo primerito que diría. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si rebajamos las normas de la predicación de la palabra de Dios, entonces ya no estamos predicando la palabra de Dios. Entonces nos creemos más inteligentes que Dios. ¿Cuántos hay que en la iglesia estudian muchas cosas que tienen que ver no con las cosas de Dios? La teología ha aumentado, por ejemplo, el curso de psicología, ¿no? 1 año de psicología para el teólogo, para saber cómo tratar a la gente, ¿no? Para saber cómo hablarle, cómo llegarle a la persona de tal manera que se convence. O sea, ya no es el Espíritu de Dios, es la psicología del hombre la que va a convencer. Entonces tenemos que tener cuidado. Muchos pastores están empleando la psicología, ¿no? Y a veces hay hermanos que dicen: ay, es que el pastor me trata de otra manera. Parece mi papá. Es muy paternal, qué lindo que habla, ¿no? Así todo calmadito, tranquilito, ¿no? Hay gente que está mirando eso. Y se ha olvidado de que la iglesia no es para que cuando tú vengas te pasen paños tibios por encima, sino para educarte. El profesor viene: a ver, alumnos, vamos a empezar con matemática. 4 entre 2. Miren hacia la pizarra. El 4 es acá. Número 2 entre 2. 2 por 2 son 4. 4 son 0. ¿Han entendido o no? Ya. Hagan rápido en sus cuadernos. Y de pronto va a venir alguien y va a decir: no, ese profesor es duro. El profesor de allá me enseña de forma distinta. Me dice: ¿has visto este número que es 4, hijito? Sí, ya. Este otro número es 2. Cuando tú pones acá 4 entre 2, de pronto te sale que acá es 0 ya. Así hazme la operación. Tan tierno, así me gusta que me enseñen, dice, ¿no? Y cuando dan el examen, 0,5, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera captaron, no aprendieron. Hay pedagogía para enseñar y se tiene que emplear para saber llegar a las mentes. La forma instructiva siempre viene en forma de orden. ¿Para qué? Para que la mente ceda a la enseñanza. De lo contrario, no va a aprender. ¿Está claro? Igualmente sucede con el Evangelio. El Evangelio no siempre va a venir como quisiéramos en ternura. A veces, y la gran mayoría de veces, va a venir como reprensión. ¿Por qué? Porque como estamos con el pecado, para sacar el pecado, Dios tiene que reprender al espíritu malo que está adentro. ¿Se dan cuenta? Así es como se predica el Evangelio, por eso los profetas predicaban así. ¿Tú qué crees? ¿Tú piensas que un profeta en este tiempo, supongamos que Elías apareciera, ya así en persona, ¿cuántos amigos crees que tendría Elías? ¿Ah? ¿Cuántos pastores serían amigos de Elías? Este andaría solo, como siempre. ¿Ah? ¿Cuántos presidentes de naciones crees que serían amigos de Elías? Ni siquiera lo mirarían. ¿Cuánta gente crees que en la calle querría ser amigo de Elías? No, este es tóxico, dirían. No. Cuando hablara gritando mucho, ya parece que está renegando todo el tiempo. No, con ese no camino yo. Es lo que dirían. Así que Elías caminaría solo. ¿Se dan cuenta? ¿Creen ustedes que Elías entraría al libro de los Guinness Records de cómo ganar amigos? Jamás. Ni siquiera estaría su nombre ahí. Nuestro mensaje no es un mensaje que se pueda ganar muchos amigos.
Porque es un mensaje que viene a salvar, a sanar, a curar. A ver, ¿a cuántos les gusta ir todos los días al dentista? ¿Ah? Cuando vas al dentista vas contento porque te va a arreglar los dientes, pero cuando te los está arreglando, ya quieres salir de ahí. Sobre todo cuando te está poniendo el taladro, ¿no? Y a veces la anestesia misma ya no hace ni efecto. Y estás ahí que gritas de dolor y te la estás aguantando, pues, para que el doctor no vaya a decir qué cobarde, que no sabe aguantar, ¿qué pasa acá? Entonces te la aguantas ahí, ¿no? Y quieres que de una vez se acaben las sesiones. Se acaban todas. El doctor te dice, hoy día es nuestra última sesión. Por fin, dices, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero te curan o no? Al final sales con todos los dientes sanitos. Así es el Evangelio. Cuando se te está dando el Evangelio, siempre te está cortando todo lo que te falta, sacar todas las astillas hasta dejarte limpio y puro. Y cuando llegue al final la carrera nuestra, cuando se cierre la gracia, recién sabremos lo que se hizo por nosotros. ¿Te diste cuenta? Así que mientras tanto estemos en la iglesia, cuidado con pedir mensajes halagüeños, que nos profeticen mentiras, ¿no? Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. No va a soportar en el tiempo de la angustia aquel que no recibió el esmeril de Dios para poderlo pulir. ¿Correcto? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Vamos avanzando. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Testimonios para Ministro 89. Es decir, el Señor lo que hace es te envía mensajeros para que tú puedas aprender la palabra, y que en medio del descanso no tengas desesperación de querer saber cuál es la verdad, ni saber cómo se vence el pecado. Para eso tienes mensajeros que te van a enseñar en la iglesia. Esa es la parte instructiva dentro de la iglesia. ¿Correcto? Hay la parte doctrinal y hay la parte instructiva. La parte doctrinal son los temas que te afianzan en la verdad. La parte instructiva es la que te enseña a purificar tu propia vida. ¿Correcto? Se te enseñan temas que se aplican directamente a tu forma de vivir, cómo tienes que formar tu carácter, cómo tienes que llegar a vencer el mal y cómo tienes que llegar a ser una persona madura con personalidad definida. ¿Correcto? Todo eso se enseña y todo es enseñanza. Y no vas a estar esperando y diciendo, a ver, como este hermanito me está enseñando, yo voy a ser igualito que él, ¿no? Y lo vas a copiar y vas a hacer su copia. No. ¿Acaso tú eres la copia de tu profesor? ¿Ah? ¿Lo has escuchado? ¿Cuántos has escuchado de que te enseñan en el colegio, ¿no? Y en la universidad? ¿Y acaso eres su copia de ellos? No, para nada. Copias lo bueno que dicen y que hacen, pero tú no eres otro igualito a él. Tú guardas tu personalidad, tu identidad, ¿correcto? Así es en la iglesia. Entonces, si yo veo que mi profesor comete un error, no por eso yo voy a ir a cometer. Ay, el profesor dijo que 3 más 3 son 7, entonces en el examen también le voy a poner 7. El profesor me ve que le pongo 7 y me pone 0,5. Así de sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué digo con eso? A veces estás procurando buscar que alguno de los predicadores o todos los predicadores que te traen el Evangelio, que sean personas que no cometen ni un solo error de imperfección. Puede que los cometan. Eso no les quita la autoridad de llevar el Evangelio, ni tampoco les quita la enseñanza, porque la enseñanza sigue siendo la misma. Es la verdad la que te va a salvar, es la que te va a hacer libre, no el hermanito que predica, porque el hermanito que predica también necesita ayuda. ¿Se dan cuenta? Digo eso para permanecer en una iglesia. Un hermano, hace un buen tiempo que llegaba de una iglesia evangélica, me dijo, hermano, yo me fui de la iglesia evangélica por causa de que mi pastor había cometido un pecado. Oye, ¿y tú dejaste toda la verdad por eso? Porque es bueno que te venga así para acá, pero porque has encontrado la verdad, no porque lo viste al otro que cometió un pecado. Porque por eso no lo vas a dejar. ¿Qué tal allí está la verdad? Le dije. Y se quedó pensando, ¿no?
Y entonces le dije, qué bueno que dice, a ver, vamos a estudiar. Ah, ya, ahora ya sé por qué estoy acá, me dice. ¿Por qué, hermano? Porque ahora ya conozco que acá está la verdad. A eso está más bonito, le dije. Eso te va a hacer permanecer. Y lamentablemente se terminó yendo también de acá, porque dijo que había visto a una hermanita en tal y cual cosa, y que era predicador y que el otro hermanito. Y se fue, porque nunca se curó, pues, ¿no? Eso es lo malo. Nunca te metas en la cabeza que en la iglesia te vas a fijar por ese lado, en la verdad. ¿Por qué? Porque de ti se espera que tú seas el ejemplo, no del otro. Todos debemos ser ejemplos, todos. Pero nunca digas, aquel debería ser ejemplo, porque él conoce más que yo, porque estuvo... No, no, señor. Todos tienen que dar el buen ejemplo. Pero si alguno falla, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, si alguno falla dentro de la iglesia, esa es la parte más desnuda que se ve del cuerpo. Y a las partes más vergonzosas del cuerpo, ¿cuántas telas le pones? ¿Ah? Ahí le pones doble tela, porque a todo lo demás solo le pones una tela. Pero a las partes más vergonzosas las cubres al doble. Y por eso Pablo que dice, a las partes más vergonzosas les ponemos doble tela. Así también, cuando veáis a algún hermano que en la iglesia esté en error, cubridlo. No lo denunciéis, no vais a contar a los demás, este fulano es así, asá, que cómo... Porque entonces cuando tú haces eso, estás desnudo totalmente, estás peor que él. Y el día de la disciplina se te disciplina a ti, no al otro. Porque el otro cometió error de debilidad, tú no. Tú lo haces por cólera por tu hermano. No supiste ayudarlo. Así que tenemos que leer por eso bien lo que es el sistema de organización de iglesia. Cómo se trabaja dentro de ella. Muy bien. Quedamos allí hasta el próximo sábado. Vamos a continuar estudiando más acerca de cómo funciona el sistema de organización del trabajo de iglesia. El próximo sábado vamos a hablar un poco de Elías, de su historia, y también vamos a hablar de cómo se trabaja en un sistema laico. ¿Cómo funciona dentro de la iglesia el sistema laico en su sistema de directorio, en su sistema de juntas de iglesia, en su sistema de cómo trabaja el laico en relación con el dirigente? ¿Correcto? Porque hay hermanos que no comprenden eso y piensan que dentro de del sistema laico se tiene que trabajar idéntico al sistema ministerial. Y no es así. Sino que sería pueblo laico. ¿Para qué entonces sería la diferencia? Entonces, dentro de un sistema laico no hay pastorado. Por tanto, no es la exigencia del laico ser como un pastor, pero tiene otras actividades que tiene que cumplir, ¿correcto? Así no comparemos nunca dentro de un sistema laico al sistema de trabajo ministerial. No se parece en nada, porque hasta incluso se quiere hacer que funcione el sistema laico como un sistema de ministerio, como que fuese una nueva asociación general, como le han hecho creer a aquellos que son divisionistas y cismáticos que se fueron de en medio del tercer ángel, ¿no? Ese tipo de individuos hicieron creer que esto era otra asociación general. Y hasta llegaron a sacarle una fotografía a la casa del frente, ¿no? Y no sé cómo le trucaron y le pusieron ahí un letrero ahí con letras rojas que decía, Iglesia Adventista del Tercer Ángel de Darío Ra. Como que hubiéramos puesto un letrero, jamás hemos puesto un letrero ahí de nada, ¿no? Pero esta gente llega hasta eso, ¿no? Es que como no tienen idea cristiana, no han nacido de nuevo, ellos tienen pues esa forma de reacción, ¿no? Y comenzaron a hacer creer que esto era otra asociación y que desde acá trabajamos como que estuviésemos trabajando con otro ministerio, ¿no? No, 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 no. Hay que tener en cuenta que dentro de la misma iglesia adventista existe el sistema ministerial y el sistema laico. Y para malas noticias de los dirigentes, tengo que decirles, el 99.9% de veces en que funciona el ministerio laico, no compatibiliza con el ministerio de los dirigentes. Es decir, no somos buenos amigos. No porque no se quiera, sino porque ellos no aceptan la dependencia de la Biblia y la Biblia sola. Ellos aceptan la dependencia de la Biblia, pero también el sínodo. Es decir, lo que llaman organización, ¿no? Ellos le han puesto así porque la organización no funciona así, pues, ¿no? Y ellos dicen, no, momentito, es que yo tengo que obedecer a lo que dice la Biblia, pero también tengo que obedecer lo que me dice mi sistema. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tú obedeces la Biblia ya estás obedeciendo al sistema. Eso no se quiere entender y por eso tenemos problemas.
Pero eso no nos quita de ser adventistas. Los dirigentes que están en contra del sistema laico siempre van a estar diciendo desde sus púlpitos, ¿no? Está bien predicar la profecía, está bien hablar que Cristo viene, todo está bien, pero dentro de la iglesia, fuera no puedes hacer nada, aunque sea por las puertas y ventanas métete, pero no te vayas de la iglesia, ¿no? Ese discursito no tiene base en ningún escrito de la Biblia, eso lo están sacando de ellos. Jamás vas a leer un texto como ese en la Biblia, no existe. Ellos se lo inventaron, ¿para qué? Porque es un arte psicológico de poderte mantener sujeto a ellos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso el sistema pastoral, bien difícil que pueda, trabajar en alianza con el sistema laico. Cuando el sistema pastoral ceda, se vuelva humilde y aprenda a depender del escrito está, recién nos vamos a poder entender. Pasó con Jesús. Pasó con los apóstoles, pasó con Lutero, pasó con los reformadores, pasó con Elena de White, pasó con Wagner y Jones, pasa con los que llevan el tercer ángel. Así que eso nunca va a cambiar. Un hermano me decía un día, hermanito, ¿y cuándo vamos a trabajar ya unidos con toditos ellos, los dirigentes que se oponen ahora? Nunca, ese día nunca va a llegar. No va a pasar. No está escrito así. Está escrito de otra manera, que los laicos terminarán la obra. No fueron los grandes teólogos eruditos, dice el texto, los que acabaron, sino simples laicos. Y por esa razón la oposición será más fuerte. ¿Comprendido, hermanos? Por eso hay que vivir de lo que dice el escrito, no de lo que nos gustaría que fuera. Un día un hermano me dice, pero Dios no puede permitir que eso pase. ¿Dios va a permitir que su iglesia pase por ese proceso? No, Dios puede hacer cosas mejores. No las va a hacer, porque Dios no contradice lo que está escrito en la profecía. ¿Correcto? No va a llegar el día en que le oremos a Dios diciendo, Señor, haz que se unan todos en la iglesia y que ninguno esté dividido por ahí. No va a pasar. Porque no está escrito así. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. O sea, no sueñes. No es bueno ser soñador en estas cosas, hay que ser realista. Como dice el escrito, así pasará. Dios nos ayude y Dios nos bendiga, es mi deseo y oración. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar para terminar con nuestro tema de hoy.